Marcos Díaz. Hola, ¿qué tal amigos de Extremo a Extremo? Cuando se habla de natación en la República Dominicana y gran parte del mundo, hay que mencionar a la persona que está junto a mí para este famoso Al Extremo, Marcos Díaz. ¿Cómo estás, Marcos? Saludos, Marlene, muy bien, contento de recibirles acá en este Centro Olímpico, en el complejo acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Bienvenido. Muchas gracias. Marcos, ¿qué significa esto? Así como dice, para dar la bienvenida al complejo acuático del Centro Olímpico. Bueno, en mi vida tiene grandes significados y si vamos a partir de una fase biográfica, Sí. yo diría que mi segundo hogar, ya que específicamente en una piscinita de 25 metros que queda justo allá al extremo de este complejo, fue donde por primera vez mis padres me trajeron a una clase de natación. Wow. Así que venir acá me recuerda a mis primeras brazadas y obviamente ya desde la perspectiva donde estoy hoy día, en el Ministerio de Deporte, también los aportes que hemos podido realizar a través de nuestra gestión en el servicio público. Qué bien. ¿Qué edad tenías tú cuando iniciaste? Yo inicio en la natación a la edad de casi 6 años, como muchos conocen, a razón de recomendaciones médicas por fuertes crisis de asma. Mi padre desesperado ya de que yo pasaba más tiempo en la clínica con fuertes complicaciones respiratorias, se empezaba a recomendar para la época combinar con los medicamentos natación. Entonces yo no recuerdo mucho entre los 6 y los 10 años, pero sí recuerdo a la perfección mi primer día que me traen acá. ¿Qué sentiste tú? Yo di grito en cantidad cuando me tiraron esa agua. Yo recordaba que mi madre estaba en un extremo de la piscinita de allá al fondo y yo recuerdo que nos tocaba como una prueba, agarrado de un profesor, cruzar a lo ancho, quizás 3, 4 metros de distancia, la piscina más pequeña de este complejo, y yo veía eso como una gran travesía en una inmensidad de mar. ¿Quién diría que años más tarde? ¿Pensaste tú en algún momento que de ese niño de, qué sé yo, por complicaciones asmáticas y de salud, llegaría a ser el Marcos Díaz que conocemos hoy? No, nunca pasó por mi mente, por el hecho de que el inicio fue un tema médico. Ya luego mis padres entendían la importancia de formar a sus hijos con el deporte, ya que la formación y la educación debía tener la educación familiar, la educación escolar y la educación y formación que puede traer el deporte. Ya entendiendo eso, entonces ya pasé de acá al equipo del Club Casa de España, donde me desarrollé junto con mi hermana por toda mi infancia y mi etapa juvenil, ya practicando el deporte de la natación a nivel competitivo en piscinas. Y sobre todo, para mis padres era más bien, nunca imaginándonos que iba a ser profesión de la natación, era más bien la importancia de lo que te puede dar el deporte en la formación de un individuo, la disciplina, el respeto a las reglas, el trabajo en equipo, la autoestima, aprender a ganar, aprender a perder, el valor del esfuerzo, cosas que te van a ayudar a progresar fuera de las canchas. Por eso la gran importancia de formarse, además de académicamente en la escuela, formarse además de la formación familiar, la formación que te da el deporte. Pero nunca pasó por mi cabeza jamás, ni en mi etapa de aprendiz de natación, ni en mi etapa donde participé competitivamente en las piscinas, representando en ocasiones a mi club a nivel nacional e internacional y representando también al país como equipo nacional de natación en piscina. Aún en esa época, por mi cabeza nunca pasaba que yo iba a hacer de este deporte una profesión. ¿Y cómo se da esa transición de de participar en competencias no simples, pero no tan complejas como la que ya llegaste a hacer en su momento? ¿Cómo pasa eso? Viene un tiempo en el que yo buscaba en la adolescencia algo que me retara más y siempre fui un gran apasionado de los deportes no tradicionales. Era más seguidor de los maratones, el ciclismo, que el mismo deporte nacional nuestro del béisbol. Eran mis grandes pasiones. Yo veía como algo muy interesante aquellos atletas que empujaban su cuerpo al límite y yo decía, wow, impresionante. Y entonces eso me lleva a participar en los triatlones, del cual tuve la oportunidad de ser parte del equipo nacional también en 2 ocasiones, ya para finales de los años 90.
Y el triatlón es un deporte ya de resistencia, donde yo descubrí lo interesante que eran los nados en aguas abiertas. Aquí no se practicaba en el país, pero sí el triatlón que combina natación, ciclismo y atletismo. La parte de natación se realiza fuera de piscinas y yo descubría, wow, existe un deporte que va afín a lo que yo he hecho toda mi vida, que es nadar, y donde se nada fuera de las piscinas, y descubrí lo que era la natación en aguas abiertas de distancias cortas, nunca imaginándome que existía lo que eran los maratones en aguas abiertas. Luego, con el tiempo, terminando mis estudios, una pasantía en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, es donde por primera vez en el año 98 yo escucho que existe esa modalidad de este deporte, que era maratón de ultradistancia en aguas abiertas. Ultradistancia lo define porque son más de 25 kilómetros en competencia con otros atletas o en travesías en solitario. A mí me cautivaba mucho entender qué era eso, y veía como algo muy grande aquellos atletas que podían completar una competencia de ultradistancia. Y en Nueva York en el año 98 yo por primera vez escucho que existe esa modalidad del deporte y quedo en shock. Pero quedo en shock, no tampoco imaginándome que yo podía hacer esto, sino en shock de algo, seguidor de los deportes de resistencia, de larga duración, extremos. Yo pasaba por mi cabeza, wow, pudiera yo algún día en mi vida completar uno de estos nados de más de 25 kilómetros. Y eso yo creo que sembró allí la semilla que luego, con el esfuerzo, el trabajo, nos puso entonces en función de ir detrás de ser uno de esos atletas que se incurrían en esa disciplina, en esa modalidad de la natación. Mi primera travesía en aguas abiertas fue específicamente en el año 2002. Era muy conocido para nosotros que para incurrir en las competencias se exigía un currículum, y como aquí no habían competencias, nosotros no teníamos cómo no avalar que me aceptaran en alguna competencia internacional, así que decidimos hacer un nado de una travesía en solitario, y elegimos la Bahía de Ocoa en el año 2002, donde buscábamos una distancia relevante internacionalmente. Elegimos 37, creo que eran 38 kilómetros. Ya 38 kilómetros es algo muy significativo a nivel internacional, y que si la podíamos hacer en un tiempo y tener jueces que avalaran que yo completé esa travesía, iba a tener la oportunidad de poder entrar a competencias. Así que en el 2002 completaba la travesía que realizamos en solitario de 38 kilómetros en la Bahía de Ocoa en 9 horas 17 minutos. Con ese nado automáticamente reportamos fuera que lo había completado cumpliendo reglamentos. 2 semanas más tarde, 2 semanas y media más tarde, fui aceptado en mi primera competencia, que fue el cruce a nado en competencia con más atletas de la Bahía de Tampa en el año 2002. O sea, mi primera travesía, y luego 3 semanas más tarde estaba compitiendo en un evento de los más largos del mundo, de los más prestigiosos de todo Estados Unidos, y bien difícil también. En esa, mi primera participación, yo conseguí el 3er lugar general. Primera vez, señores. Con la presencia de nadadores profesionales. De hecho, quien ganó, norteamericano del equipo nacional de Estados Unidos, fue una de las personas que entablé una amistad y que más colaboró, y nos dimos cuenta de que no hacíamos muchas cosas, hacíamos muchos errores, y a pesar de los errores completábamos en 3er lugar, y ahí fue donde pude percibir alguna perspectiva de que podíamos estar entre los primeros lugares a nivel profesional. Primero, el resultado de 3er lugar. Segundo, darnos cuenta de que no estábamos haciendo lo que hacían los más grandes, o sea que si lo hacíamos podíamos ser mejor. Y tercero, de que ya estábamos en el mundo de la ultradistancia, de que con ese resultado iba a poder ser aceptado en competencias de más nivel. Qué bien, muchísimas gracias, Marco, de verdad, por recibirnos aquí en el Olímpico, que yo sé que es tu segunda casa y ya todo el mundo lo sabe. Gracias por eso y mil bendiciones para ti. A ustedes, gracias. Al Delfín del Caribe, el Aquaman dominicano. Señores, cuando se habla de agua, se habla de Marcos Díaz. Ay, muchísimas gracias, y yo quiero, bueno, un saludo a todo el equipo y televidentes también de Extremo a Extremo, y a ti por venir acá a compartir algunas de mis humildes experiencias de vida y en el deporte. Así que siempre a la orden por acá, y
y espero que hayan disfrutado. Muchas gracias, y a usted, pero también que haya disfrutado, como dice Marcos, y sigue en sintonía con el más internacional de Extremo a Extremo.